Pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre en secreto. Y tu Padre que ve lo que haces en secreto te dará tu premio. Mateo capítulo 6, versículo 6. La Comunidad Cristiana de Crecimiento Integral y su pastor Jairo Cruz te invitan a escuchar el Manual del Maestro, la instrucción de vida. Muy buenas noches, un gusto estar con ustedes y saludarles nuevamente en este tiempo devocional que hemos establecido ya en nuestra red virtual, en nuestro canal virtual, Comunidad Cristiana de Crecimiento Integral. Sean todos bienvenidos a este hermoso espacio para bendecir y para alabar el nombre de nuestro Dios, además estudiar su palabra. Estamos estudiando pues un tema supremamente importante para el reino de Dios, lo que es la comprensión, que son las parábolas de Jesús. Jesús era un extraordinario pedagogo y contador de parábolas. Extraordinario. Y por eso fue el método más usado por él a la hora de transmitir el mensaje del reino. En esta oportunidad nos vamos a encontrar con una parábola extraordinariamente pequeña también. Mire lo pedagogo que era el Señor, que hacía cosas tan pequeñas, que está en el Evangelio de Mateo capítulo 13, versículos 45 y 46. La perla de gran valor. San Mateo capítulo 13, versículos 45 y 46. Dice así: sucede también con el reino de los cielos, como con un comerciante que andaba buscando perlas finas. Cuando encontró una de mucho valor, fue y vendió todo lo que tenía y compró esa perla. Cortica, ¿verdad? Bien cortica, pero de una profundidad extraordinaria. Vamos a empezar a meternos en ella, que va a ser un trabajo bien interesante. Es muy importante siempre ubicarnos en los primeros oyentes. Recordemos eso. Muy importante, ubicarnos con los primeros oyentes, esos oyentes, esa audiencia original que tuvo Jesús. Ya esta parábola de primer plano va a causar una conmoción muy fuerte. Muchos intérpretes simplemente se quedan con la superficialidad de la palabra y le quitan el valor al desafío. Hemos dicho durante varias oportunidades que lo interesante de cada enseñanza de Jesús, de cada parábola, es que los que lo escuchaban de una u otra forma tomaban partido en lo que había dicho. O se iban odiando al Señor, o se iban denigrando de Él, o se iban tan cuestionados que ese día no podrían dormir, o se iban convertidos. Pero frente a las palabras de Jesús, nadie podía quedarse sin tomar una decisión. Por eso son parábolas tan fuertes, de un desafío gigante que el Señor está haciendo a esos primeros oyentes y luego, lógicamente, para nosotros. Entonces no debemos quitarle el desafío. Ya de primer plano encontramos dos cosas muy importantes: el comerciante y la perla. Por eso vamos a entender un poco los roles sociales que estos dos elementos tenían en la cultura del primer siglo. El comerciante, por un lado, y la perla o los objetos de valor por otro. Fíjese que el protagonista de la parábola no es ni Dios, no es Jesús. Jesús tampoco quiere o que hagan la interpretación de que es que Él es el comerciante que sale a buscar algo perdido y que lo encuentra, o es un pecador arrepentido que después de tanto buscar se encontró con la perla del Evangelio. No, eso quitaría mucho del desafío. Por eso vamos a meternos un poco frente a ello. Y vamos a hablar en primer lugar del comerciante como profesión. Nos dice la parábola que es un comerciante que andaba buscando perlas. La expresión perlas pues es una expresión en plural, lógicamente, y nos habla de un mayorista que ejerce su profesión buscando mercancía por diferentes lugares. El comerciante, en el contexto bíblico, tiene una connotación no muy buena, muy negativa, más en un contexto judío donde eran tan pobres y donde muchos de los comerciantes abusaban del comercio y abusaban de lo que vendían y le ponían unos costos altísimos.
Casi que en toda la Biblia encontramos que el comerciante, ese mayorista, ese acaparador, no tiene un buen concepto en estos tiempos. Es más, en el libro de Apocalipsis se va a usar el término comerciante como alguien que está amangualado con el poder, amangualado con el imperio y que va a sufrir las consecuencias del juicio de Dios. Por ejemplo, ahí en el capítulo 18, versículo 3 de Apocalipsis dice: pues todas las naciones se emborracharon con el vino de su prostitución. Los reyes del mundo se prostituyeron con ella y los comerciantes del mundo se hicieron ricos con su exagerado derroche. Ahí en el versículo 11 de ese mismo capítulo dice: los comerciantes del mundo también llorarán y harán lamentación por esa ciudad, porque ya no habrá quien les compre sus cargamentos. Cargamentos de oro, plata, piedras preciosas, perlas, telas de lino fino y de seda de color púrpura y rojo. Bueno, y empieza a definir una cantidad de cosas que los comerciantes vendían. Incluso en el Antiguo Testamento, la connotación de comerciantes no es tampoco la mejor. Por allá en el libro de Génesis, en el capítulo 23, versículo 16, recordamos la historia de José y cómo sus hermanos decidieron un día venderlo a causa del odio que ellos tenían, e iban pasando unos comerciantes madianitas y estos, sin ningún escrúpulo, sin ninguna ética, terminaron comprándoles a los hermanos su propio hermano que fue a dar a Egipto y que conocemos muy bien la historia. Entonces los comerciantes se ven con sospecha. No son de una connotación, por lo menos el comerciante que acapara, el comerciante mayorista, el gran comerciante que ha hecho su riqueza a través de los costos altos. En el texto bíblico no se ve con buenos ojos. Toda empresa del comercio en esa época pues recibe un concepto negativo, más en una sociedad tan pobre como la que Jesús ha venido y se ha encontrado. Los judíos son esclavos y están pagando impuestos, pagando altísimas sumas tristemente, y por eso ellos van a encontrarse con la connotación negativa de aquel comerciante que viene a aprovecharse. Muy bien, pero otro elemento también de la parábola, además del primero que ya vimos, son las perlas finas. Según un pensador del antiguo tiempo llamado Plinio, las perlas ostentaban el rango máximo entre todas las cosas de valor. Era lo más grande. Pues Jesús va a usar un término o va a usar un ejemplo en esta parábola que para ellos es demasiado inalcanzable, en primer lugar porque son joyas que seguramente bajo el Imperio Romano nunca habrían visto. Una población tan pobre nunca habría visto una joya, menos una perla. Fíjese cómo ya el Señor empieza a generar cierta conmoción. ¿Cómo es que el reino de Dios se va a parecer a este mercader que busca perlas finas y entre ellas se encuentra una perla de gran valor? Eso es como ir a una de las poblaciones más pobres de nuestra región, de nuestros países latinoamericanos, y ponerse a hablar sobre la abundancia de dinero. Pues la gente que está allí sentada, que no tendrá ni para la leche o el pan o el alimento del día, no van a escuchar con muy buenos ojos a aquel orador que está hablándoles de eso. Bueno, un poco parecido está haciendo el Señor Jesucristo aquí. Está haciendo algo. Las perlas no son conocidas por ellos de nombre, pero no es que pulularan en la cultura judía, no las veían por dos razones. Primero, por su alto valor, y además las perlas son producidas por las ostras. Y las ostras, que es un animal vivo, no es comida kosher para ellos. La comida kosher tendría que ser una comida avalada y aprobada por los rabinos. En el Antiguo Testamento hay una serie de ritos y purezas con respecto a los alimentos, y hay unos alimentos que se aprueba y que la cultura judía y que los rabinos judíos van a aprobar. No aprobarían pues que algo venga de un animal que ellos no aprueban.
Y las perlas precisamente vienen de unas ostras que ellos no van a probar. Entonces, no se ve tampoco con buenos ojos. Quiere decir que tanto el elemento del comerciante es un elemento negativo, como el elemento de las perlas es otro elemento negativo. Ya, los que están allí, esa audiencia primaria que está en ese lugar, ya está mirando rayado a Jesús. ¿Cómo es que nos va a hablar de dos cosas que para nosotros son negativas? Y las perlas, además de venir de un animal que no es aprobado por nuestra cultura, son de un valor inalcanzable. Pues el Señor va a decir que el reino de los cielos no se compara a la perla, leamos bien, y tampoco se compara al comerciante. Se compara al comerciante que busca perlas finas y que vende cuanto tiene porque ha encontrado una perla extraordinaria, una perla maravillosa que lo encantó, Y a eso es que se compara el reino. No confundamos que se compare o con la perla o con el hombre, no. Entonces, ¿qué es lo que busca el mercader? El comerciante reconoce que hay algo que quiere o necesita, pero que por el momento no lo posee. No está satisfecho. Entonces empieza a buscar, y en medio de su búsqueda, que la búsqueda de él, según la parábola, es encontrar perlas finas. Este comerciante quiere dedicarse a la búsqueda de las perlas finas. Escuche bien el plural. Porque en cuanto a la búsqueda, abandona el propósito cuando se encontró con una perla. ¿Cuál era su propósito como comerciante? Encontrar perlas finas. Y si es comerciante, pues ¿para qué las quiere encontrar? Para revenderlas en el mercado a mejor precio. Comprarlas a un precio y luego venderlas en el mercado. Pero cuando está en esa búsqueda de muchas perlas para negociarlas, se encontró con una perla que le cambió el propósito de lo que él quería. Qué interesante. Este encuentro le cambió su búsqueda. Dejó lo que estaba buscando. ¿Qué estaba buscando? Perlas finas. ¿Para qué las buscaba como comerciante? Para venderlas y revenderlas. Pero se halló con una extraordinaria que le cambió el propósito que él tenía. Ese propósito de ser comerciante se perdió. Él buscaba mercancía para revender, pero al encontrarse la perla extraordinaria, esta le cambió su vida. Tanto que vendió sus mercancías, que vendió sus posesiones, que vendió su casa, que vendió su ropa, porque dice la escritura que él vendió todo lo que tenía, todo, absolutamente todo, no dejó nada. Vendió casa, vendió carro, vendió alacena, vendió fincas, vendió los demás comercios, dejó de ser comerciante. Por eso decimos que esta perla le cambió absolutamente la vida. Y este hombre, al verla, asume un riesgo absoluto. ¿Sí? En otras palabras y en términos coloquiales latinoamericanos diríamos, le puso todos los huevos a la misma gallina. No tenía plan B. Todo se lo apostó a esta perla que lo encantó absolutamente. Tanto que le hizo cambiar su identidad, porque ya no es el comerciante. Antes buscaba perlas para revender y ahora se encontró con una que no la vendió, sino que vendió todo lo que tenía para quedarse con ella. Entonces, volvemos a enfatizar, el reino de Dios no es la perla y no es el comerciante. Dice la Escritura que el reino de los cielos se parece a un comerciante que andaba buscando perlas finas, ¿ok? Pero aquí viene, cuando encontró, que estaba encontrando, encontró algo que no esperaba, hace todo lo posible para obtener esto que se encontró en el camino. Este hallazgo redefine su pasado y redefine su futuro. Su pasado porque vendió absolutamente todo.
¿sí? Su futuro, porque a partir de ahí dejó de ser comerciante, dejó de ser la persona que hasta ese momento era. Es decir, ya no es el que era antes de encontrarse con ella. Bueno, vayamos retomando un poco. Entonces es un hombre con una profesión errónea, pues por lo menos de mal gusto para los judíos. Es un artículo que tampoco es el más preciado por ellos, primero porque no lo pueden alcanzar, son una comunidad extremadamente pobre. Segundo, porque viene de un animal que no es kosher o aprobado por los rabinos para ellos. Tercero, el comerciante encuentra algo que no buscaba. Y que ese algo que no buscaba le cambió absolutamente la vida. Esto que ya le genera incomodidad a los que están escuchando. Ya vimos, no podemos estar contentos con una parábola que nos viene a contar Jesús, donde usa a ese personaje tan poco apreciado por la sociedad y a ese artículo lujoso que ha incitado a muchos al pecado, que ha incitado a muchos a la ostentación, que ha incitado a muchos al derroche, en primer lugar, y segundo, que pues nuestra cultura no lo aprueba. Eso ya genera en la audiencia una crisis. Pero miremos varias cosas, ¿no? Miremos, por ejemplo, la capacidad de adquisición que tiene este comerciante y que a la vez nos empieza a cuestionar a nosotros y también a desafiar en este contexto el nuestro. Pues nuestras búsquedas hasta el momento parece que cuando llega esa perla de gran precio se convierten en efímeras. Habrías podido anhelar un trabajo extraordinario, llegar a lo más alto de una empresa, y cuando llegas a eso más alto te das cuenta que no te satisface, que como que eso tan anhelado no logró traer la llenura que querías en tu vida y en tu corazón. O un estudio, hiciste tu pregrado, hiciste tu maestría, hiciste el doctorado, y cuando ya eres un doctor en determinada disciplina, como que revisas y nada, eso no está satisfaciendo tu necesidad, como que hay algo que no, por más, incluso muchas espiritualidades, algunas personas se dedican a lo espiritual profundamente, y cuando están metidos allí en lo fondo se dan cuenta que siguen teniendo debilidades, que siguen teniendo vacíos, que siguen teniendo problemas, y una vez más se da cuenta esta persona que no ha llenado todo lo que quería. O sea, son muchas búsquedas en la vida. A veces creemos que los lujos son la búsqueda mayor. La pregunta sería, ¿qué es? ¿Qué es esa búsqueda o eso que te encontrarías que te cambiaría absolutamente la vida y que darías darlo todo por quedarte con eso? ¿Qué sería? Porque hay muchas cosas que nos degeneran en un círculo de lo efímero, ¿no? Y creemos que al lograrlo, ya dice, ay, cuando yo tenga mi casita, yo ya voy a descansar. Tiene la casita y no descansó. Ay, cuando yo ya tenga mi pensión, voy a dedicarme a esto, a lo otro, voy a respirar la vida. La logra y no pasa nada. Ay, cuando yo termine el doctorado, y ahora sí me voy a sentir. Lo logra y no pasa nada. Hay muchas búsquedas. Por eso, esta perla, conocer esta perla que él hizo, cuál es esa perla que le transformó la vida y que las demás cosas se desvanecieron y pudo dejarlas a un lado por encima de eso. El apóstol Pablo encontró esa perla en Jesús. Él dice que él era una de las personas más doctas entre los fariseos, que había alcanzado una posición, que como ciudadano en esa época se enorgullecían de ciudadanos romanos, que había alcanzado los estatus más altos, etcétera, etcétera. Era un personaje importante, pero cuando se encontró con Jesús, dice el apóstol Pablo, el resto de cosas se convirtieron para mí en basura. Ahí nos damos cuenta que hubo algo que se encontró Pablo, y que ese algo con el que se encontró Pablo hizo que las demás cosas en la vida perdieran valor y que las dejaran a un lado, porque él se había encontrado. Sin estar buscando, le pasó lo mismo que a este comerciante de perlas. Sin estar buscando, se encontró con una perla que le transformó absolutamente
toda la vida. Y esa disposición es algo que podríamos denominar todo o nada. ¿Podemos evaluar qué es lo que tiene un valor definitivo en nuestra vida? Es decir, eso que usted diría, ¿le ha puesto todos los huevitos a esta perla? No tienes plan B, no tienes plan C, no tienes nada de eso. ¿Estamos dispuestos a apartarnos de todo para obtener esa perla de gran precio? Esa es una decisión muy difícil. Incluso varios biblistas dicen que este hombre en la parábola indudablemente ha sido un hombre arriesgado y poco inteligente, poco sabio, al querer arriesgar absolutamente todo por una perla que se ha encontrado. La pregunta es, ¿tenemos disposición para todo o nada? ¿Y cuál es la perla que nos hace cambiar drásticamente la vida? ¿Qué es eso que buscarías? ¿Que dirías, dejo esto, dejo aquello, dejo lo otro? ¿Cuál es ese proyecto? Pues bien, el texto bíblico nos va a decir que a eso se parece el reino de los cielos. A eso se parece. No es la perla ni es el comerciante, son las acciones. Sucede también con el reino de los cielos como con un comerciante que andaba buscando perlas finas. Hasta ahí encontramos algo normal, sí, chocante la parábola para los judíos, pero aquí es donde viene el tema del reino. Cuando encontró una perla de mucho valor, se encontró con algo que no buscaba, con algo que le cambió su identidad. Ya no es comerciante, todo lo contrario, vendió todo lo que tenía y se vino a comprar. Ya dejó de vender, pues ya no tenía que vender, y lo que tenía que vender no lo iba a vender, porque fue por lo que le apostó en su vida, la perla de gran precio. Vendió todo lo que tenía y compró esa perla. Pues Jesús nos va a desafiar a entender que ese es el reino de los cielos. Y entonces es que nosotros tenemos que estar dispuestos a entender el reino, y nuestra acción es todo o nada. Nuestra acción es dejar muchas cosas que se vuelven efímeras en la vida porque nos encontramos con lo más maravilloso. Nuestra acción es cambiar drásticamente la vida. Él era comerciante, dejó de ser comerciante, siguió siendo persona, pero dejó de ser comerciante por encontrarse con esta perla extraordinaria. Bueno, ese es el reino de los cielos. Ese es el reino. Y yo anhelo que podamos nosotros también entrar en esa extraordinaria bendición. Ya hemos definido el reino de los cielos en otros devocionales anteriores. Y que podamos ver que nuestras acciones como seres humanos, una vez más recordemos que el reino de los cielos no es como decía Juan. Juan decía, es inminente, va a llegar. Jesús dice, no es inminente, ya llegó, está aquí. Segundo, Juan decía, es intervencionista, Juan el Bautista, es intervencionista. De un momento a otro Dios va a aparecer. Y Jesús decía, no es intervencionista, es colaborativo. Es decir, nosotros los seres humanos estamos inmersos en ese reino y tenemos que ayudar a desarrollarlo, a proyectarlo. Si te has encontrado con que tus acciones hacen más grande el reino de los cielos, es porque te estás encontrando con una perla de gran precio. Y aparte Juan el Bautista decía, y va a ser violento, va a aparecer Dios y va a castigar al que haya sido malo, al que haya sido perverso. Y el Señor dice, no va a ser violento. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si te pega en una mejilla, ponle la otra. ¿Qué diferencia? Y por eso, entonces, aquí nos vamos a dar cuenta que no es la decisión de Dios, que es nuestra decisión, y las preguntas son para nosotros. ¿Cuál es la perla que nos hace cambiar drásticamente la vida? ¿Cuál es esa perla? Hay personas que su gran perla fue un doctorado, y muy valioso. Otros su gran perla fue el dinero. Otros su gran perla fue un hogar.
Otros su gran perla fue los hijos, etcétera, etcétera. ¿Qué es eso que harías? ¿Que encontrarías por lo que no estás dispuesto a negociar? Pues este mercader fue una perla y ahora nosotros tenemos que reflexionar en nuestra vida. ¿Qué es eso por lo cual nosotros estamos dispuestos a cambiar la vida misma? A cambiar la vida misma. Pues ya se podrán imaginar los escuchas originales de Jesús cómo se fueron. Yo me imagino un par hablando hacia sus casas, dice, pero este señor orador charlatán, ¿cómo se le ocurre hablar de comerciantes con lo bien que nos caen? Y el otro diría, lo peor no son los comerciantes, lo peor es hablarnos de las perlas a nosotros los judíos, que no las hemos visto ni en pintura, por ahí en pintura a lo mejor, pero que nuestra propia cultura nos hace tomar distancia porque vienen de las ostras. Y yo me imagino otros, pero otro se fue pensando, ¿qué sería lo que a mí me llega a la vida tan impactante que dejo todo? Y que cambio hasta de nombre, hasta de vida. El reino de los cielos se parece a un comerciante que andaba buscando perlas finas. Pero cuando se encontró una de mucho valor, se olvidó que era lo que estaba buscando. Se enfocó en ella, fue y vendió todo lo que tenía, acabó con todo y le apostó los huevos a esa gallina y compró esa perla y dejó su vida. Así es el reino de los cielos. Padre Celestial, gracias por estas parábolas que ahora que las empezamos a entender no nos cabe la duda de por qué causaban tanta conmoción y tanto desafío. También a nosotros, Señor, ayúdanos a descubrir en nuestra vida eso por lo cual lo daríamos todo y cambiaría nuestra identidad y cambiaría absolutamente todo en nosotros. Te rogamos que nos ayudes, buen Dios, y que tu misericordia nos cobije y haga de nosotros grandes cosas. Muchas gracias, buen Dios, te amamos y te bendecimos y te damos la gloria, la honra y la alabanza. Te rogamos por nuestro mundo que estamos afectados con el tema del COVID-19 y necesitamos de tu amor y de tu misericordia, buen Dios. Amén y amén. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias también por apoyar este ministerio, el Ministerio de la Comunidad Cristiana de Crecimiento Integral del Pastor Jairo Cruz. Les invitamos siempre a ayudarnos a través de sus donaciones, a través de su ofrenda, para que podamos seguir desarrollando esta estructura de trabajo. Detrás de cada cosa que hacemos, del ministerio infantil, de los programas infantiles, de las reuniones, pues hay todo un equipo y hay toda una comunidad que estamos atendiendo, además de atender varias necesidades a través de mercados y esto, porque esta pandemia para nadie es un secreto, ha dejado a personas muy maltrechas y estamos como comunidad para ayudarnos. Entonces les agradecemos, no bajen los brazos, sigan ayudándonos, que vamos a estar bien con la bendición de Dios. En segundo lugar, el próximo domingo no se olviden que tenemos un extraordinario servicio. Estamos hablando, el domingo, hace 8 días, estuvimos hablando sobre la palabra y este domingo también vamos a hablar de la palabra de Dios. No significa que sea la única palabra, ella contiene palabra de Dios, o lo acabamos de ver, porque Dios habla de muchas maneras. El próximo domingo tendremos esta extraordinaria enseñanza. Por lo demás, Dios los bendiga, tengan una buena noche, un resto de fin de semana lleno de la gracia de Dios y no se olviden que a los que aman a Dios todo les ayuda para bien. Dios les bendiga. Chao, chao. Mil bendiciones. El Manual del Maestro. La instrucción de vida.